en general me resultaría difícil ubicarme en una escuela, creo que como la mayoría de nosotros, ¿no? En la sociedad peruana. Digamos, mi influencia principal, aunque no necesariamente explícita, eh, fue de la escuela independiente inglesa. Pero al mismo tiempo, en la época en que yo hice mi análisis didáctico, tuve una fuerte influencia de la escuela lacaniana. Y yo diría que en mi práctica personal probablemente estoy más influido por la escuela francesa contemporánea, la no lacaniana, de lo que yo mismo me doy cuenta, ¿no? Entonces creo que como todos soy más o menos ecléctico. En mi trabajo, no necesariamente analítico, pero sí claramente en mi trabajo psicoterapéutico me siento muy influido en cambio por las nuevas corrientes intersubjetivas. Creo que el tema de la relación así llamada real, aunque suene redundante, es un tema capital. Creo que es más un problema desde el punto de la definición teórica que desde el punto de vista de la práctica. Porque en general siempre me ha parecido que la visión que tenemos los analistas en nuestra teoría de lo que es la relación entre comillas real es una visión filosóficamente muy chata, muy poco diferenciada. Es decir, uno no puede oponer lo real, ¿no es cierto?, a lo transferencial en una forma tan simple, tan nítida y tan, creo que es mucho más complicado que eso. Ahora, ¿qué sucede? En la práctica, sin duda alguna, hay momentos en que, a pesar de que en la teoría no me sea fácil hacer esa diferenciación, noto una predominancia tal de factores reales que creo que es importante dirigirles específicamente la atención. Hay un ejemplo que yo siempre doy en clases y siempre lo he dado. No es lo mismo que un paciente me diga, usted está molesto conmigo, y yo no me sienta molesto o me sienta molesto. Si me siento molesto y el paciente me dice lo percibo molesto, yo me sentiría cercano a la escuela de Owen Rennick en el sentido de reconocer de alguna manera el hecho de la molestia para no transmitirle al paciente que su percepción es psicótica. Si no estoy molesto, eso tampoco quiere decir que el paciente no tenga razón, porque cae la posibilidad de que esté molesto sin haberlo percibido, que esté molesto inconscientemente, y lo que le propondré es explorar el tema. Cada vez además siento que con pacientes más perturbados, a veces hay que hacer intervenciones directamente relacionadas con la realidad del paciente. Es decir, cuando yo veo a un paciente drogadicto, yo puedo intervenir directamente si siento, por ejemplo, que sus actuaciones se están acumulando y que él está saliendo de la posibilidad de una alianza terapéutica por sus actuaciones, puedo decirlo. Puedo hablarle de la conveniencia de eventualmente hospitalizarse o de tomar algunas medidas al respecto. Aparte, digamos, de los ejemplos obvios, ¿no? Que daba Grinson me parece más claro, ¿no? Si un paciente transmite que ha tenido una pérdida personal muy fuerte, ha perdido una pareja o un padre, madre, un hijo, no me parece que sea una simple interpretación. O en algunos casos de pérdidas personales muy severas de ese tipo. Es decir, no trato de analizarlas. Me parece que ahí es un factor muy importante, o quizás es más importante una presencia de apoyo del analista que pretende interpretar esa situación. Es un antiguo debate, es probablemente el debate más antiguo del psicoanálisis.
si el psicoanálisis fuese exclusivamente experiencia emocional correctiva, las mamás o las mamás sustitutas funcionarían mejor que los analistas. Y obviamente el análisis no es simplemente interpretación, no es simplemente comprensión de la situación, es las dos cosas. Tiene que ser a la vez una experiencia emocional que se da a nivel de la transferencia y una interpretación de eso. Yo creo que periódicamente en la historia del psicoanálisis nos hemos deslizado a un extremo o al otro. Probablemente las exageraciones de la escuela de Chicago de los años 50 fue hacia la experiencia emocional correctiva. Probablemente también algunas de las, no tanto Winnicott, ¿no? Pero las parodias de Winnicott o las parodias de Valent nuevamente se han deslizado hacia eso. Y por otro lado, gente como Lacan en un momento, en el apogeo, nos llevó a una visión demasiado intelectualista de la tarea analítica. Yo creo que es necesariamente las dos cosas. Yo creo que no hay análisis sin interpretación, eso sí lo creo. Pero el que haya interpretación no quiere decir que no haya un lazo afectivo muy fuerte sobre el cual es el que actúa la interpretación, si no sería una interpretación un acto, ¿no? Sí, bueno, por lo pronto he dejado de creer crecientemente, si es que alguna vez creí totalmente, en la visión de la transferencia como un producto exclusivamente del paciente. Yo creo que una de las cosas que me gusta de los intersubjetivistas, pero antes de ellos, de otras escuelas, es haber señalado la enorme contribución que el analista realiza a este proceso. Entonces yo no creo que haya una transferencia que se produce al modo de una transferencia de una pantalla en blanco. Siempre va a haber una contribución del analista. Ahora, lo que no estoy tan seguro es que el aparato teórico más reciente nos resuelva necesariamente eso mejor. Porque, por ejemplo, el concepto de proyección, identificación proyectiva, en realidad lo que hace es trasladar el problema del espejo, tan criticado en Freud, al interior del analista. Entonces puede llevar también a visiones un poco caricaturales en las cuales el analista está convencido que sus reacciones emocionales internas le están indicando absolutamente todo lo que pasa en la mente del paciente. No digo que no sea útil, pero sí creo que como todos los conceptos analíticos se puede prestar un abuso. Y ahí hay una idea que siempre he tenido y que creo que se subestima, ¿no? Que es, por su misma naturaleza, el inconsciente no se deja apresar en una concepción teórica que no sea dialéctica. En el momento que uno define un concepto relacionado con el trabajo del inconsciente, siempre está dejando por definición a lo bueno. Y el analista es el primero que debería estar consciente de esa situación. Debo reconocer que a pesar de parecerme muy atractivo el esquema teórico de Winnicott y de Valent, de fomentar una regresión hasta el punto, digamos, de fractura estos pacientes, yo prefiero, en el caso de los pacientes fronterizos, en general, porque creo que eso no depende de la teoría, sino del paciente, en general, prefiero hacer una terapia intensiva cara a cara, por semana, lo cual me impide la regresión, pero digamos, ya no me siento tan cómodo con la idea de inducir una regresión con fines terapéuticos como me podía haber sentido hace 10 o 15 años. Creo que esa es una de las áreas en las cuales finalmente de repente he cambiado de opinión. Siento que puede tener más de iatrogénico. ¿Fácil distinguirlas? No. Me parece que es muy difícil distinguirlas. Lo que sí tengo es una idea muy clara de cómo no distinguirlas.
Yo creo que la distinción entre psicoterapia y psicoanálisis no se puede hacer sobre la base de la frecuencia. Es un lugar común que mucha gente puede hacer psicoterapia 5 veces por semana en un diván y de repente está haciendo análisis 1 o 2 veces por semana, con una frecuencia de 1 o 2 veces por semana en diván también. Eso nos demuestra que el problema no pasa por el uso o el no uso del diván ni por el lado de la frecuencia. A mi juicio pasa sobre la calidad de la relación. Yo creo que se puede hablar de psicoanálisis cuando existe una relación transferencial intensa, lo que los clásicos llamarían una neurosis transferencial, a pesar de que el término no es muy exacto, resoluble o que puede ser resuelta a través del análisis de esta. Me da la impresión que esto puede suceder con relativa independencia de la frecuencia, a pesar de que, como es obvio, tiende a ser favorecida por una mayor frecuencia, pero no necesariamente es así. Ese es un primer dato que me parece importante. En segundo lugar, creo que en general hacer psicoterapia es probablemente más difícil que hacer análisis. Porque en el caso de la psicoterapia, uno no está simplemente buscando el despliegue de la transferencia para resolverla y para tratar de entenderla e interpretarla, sino que va probablemente a mezclar esto con una serie de otras cosas: sugestión, intervención más directa, consejos, etc. Todos hacemos eso, ¿no? Lo que pasa es que creo que no todos lo reconocemos. Creo que partimos de una falacia. Nuestra falacia es creer que la formación como analistas necesariamente nos prepara como psicoterapeutas. Y está demostrado hasta empíricamente que las formas de psicoterapia breves que se emplean en la actualidad requieren una técnica que debe aprenderse exactamente igual como se aprende la técnica psicoanalítica. Entonces sí sería partir de una formación diferenciada. Creo que probablemente la formación analítica sí nos forma más o menos para hacer una psicoterapia de orientación psicoanalítica de tipo intensivo, pero no necesariamente nos prepara para hacer una psicoterapia focal, breve, ¿no es cierto?, con tiempo limitado. Incluso puede hasta ser contraproducente. Somos demasiado pasivos por la forma como nos han formado. Tenemos dificultad para elegir el foco de atención que hay que privilegiar en estos casos, etc. Eso creo que es también un pseudo dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque para negar el papel de la empatía habría que caer en una visión bastante ultra de lo que es el lacanismo. Y creo que si el lacanismo tiene un punto débil es su técnica, no es su teoría. Creo que tiene mucho que contribuir en términos de la teoría. Pero simplemente no me imagino un analista funcionando sin empatía. Creo que la empatía es una condición indispensable para el ejercicio del análisis. Ahora, el decir que sea una condición necesaria no quiere decir que sea una condición suficiente, ¿no? Porque yo puedo tener una estupenda empatía con mi paciente, pero si carezco, y esto es un dato a mi juicio crucial, si carezco de la especial habilidad que debe tener un analista para comunicarle a su paciente la empatía que ha tenido, ese análisis no va a funcionar. Probablemente lo que soluciona y que tiene que ver con el fit entre pacientes y analistas es que a veces tenemos pacientes con los cuales empáticamente podemos entender bastante bien lo que está pasando. Pues, sin embargo, lo que falla es la posibilidad de comunicar nuestra empatía. Si no hay empatía, no hay posibilidad de análisis, bajo ninguna circunstancia. Lo primero de repente se puede arreglar, lo segundo definitivamente no. Pero no veo francamente cómo una persona podría
seriamente negarle un papel a la empatía en el proceso analítico. Para comenzar, no creo en el concepto de verdad histórica. El concepto de verdad y el concepto de historia, a mi juicio, no tiene mucho que ver. Lo que llamamos verdades históricas son finalmente verdades consensuales. ¿Cuál es la verdad sobre la Revolución Francesa? ¿O cuál es la verdad sobre el proceso revolucionario soviético? Depende del momento, depende del consenso, depende de la interpretación. Y me parece abusivo el uso del término verdad en ese contexto, ¿no? Por otro lado, el concepto de verdad narrativa, tal como lo formulan Spence y los americanos, tampoco me entusiasma excesivamente. Lo que creo es que hay verdades hermenéuticas. La diferencia entre verdades narrativas y verdades hermenéuticas es que finalmente la hermenéutica es una ciencia con criterios de validación, ¿cierto? Es decir, hay maneras de determinar, ¿no es cierto?, si un contenido, ¿no es cierto?, es o no es validable en términos de una aproximación hermenéutica, ¿no? Siempre cito el caso famoso del psicoanalista francés Serge Biederman, que cita en su caso de la creación del espacio analítico, del paciente que sueña que le coloca 6 rosas en la tumba a su padre muerto, ¿no? Y se juega con 6 roses, las 6 rosas y cirrosis. Ciertamente ahí está en juego un tipo de verdad psicológica, pero no creo que sea ni una verdad narrativa en sentido estricto, ¿no es cierto?, y mucho menos una verdad histórica. O sea, no hay manera de mostrar eso. Pero sí hay criterios de validación de una interpretación correcta, o por lo menos una interpretación que haga sentido. Primero habría que ponernos de acuerdo por lo que entendemos por neutralidad. Yo me acuerdo que cuando era candidato vino a dictarnos unos cursos de técnica un analista colombiano mayor, ¿no? Cuyo nombre en este momento no recuerdo. Y él asemejaba el concepto de neutralidad en Freud al concepto de neutralidad en el derecho internacional. En el derecho internacional, cuando un país se declara neutral, caso de Suecia en la Segunda Guerra Mundial, o Suiza, o en fin, cualquier situación, lo que declara es que no va a expresar sus simpatías políticas en forma explícita. No declara no tenerlas. Puede tener las simpatías, pero lo que declara es que no va a dejarse guiar por sus simpatías en sus declaraciones públicas. Esto simplemente para señalar que es un concepto más complejo de lo que se cree habitualmente en Freud. Ahora, ciertamente la neutralidad no existe en el sentido de una ausencia de preferencias para lo que uno quisiera para su paciente, ¿no? Eso está muy claro y ha sido dicho por muchas personas. Lo que sucede es que, ¿cuál es el sentido de la neutralidad? El sentido de la neutralidad es proteger al paciente de la influencia indebida que le puede dar estar en una posición transferencial de autoridad respecto a él. Ese es el sentido de la neutralidad. Y sucede, y creo que en eso sí tienen razón Owen, Rennick y algunos de los intersubjetivistas, que hasta ahora se ha pensado que se influye más no diciendo nada que interviniendo activamente. Creo que hay situaciones en las cuales al paciente le puede ser más útil saber de los prejuicios o preferencias personales de su analista que no saberlo. Que eso contribuye más paradójicamente al mantenimiento de la neutralidad que una neutralidad totalmente ficticia que consiste en guardar silencio.
¿no? No sé si me Sí, explico. sí, claramente. Entonces, creo que sigue siendo un ideal, ¿cómo se llama?, a perseguir. Una utopía. Es un poco lo que un viejo profesor de Derecho decía, ¿no? La justicia es como la estrella polar, ¿no? No la alcanzamos nunca, pero es nuestra guía para navegar. Algo parecido pasa con la neutralidad. Me fastidia y me preocupa un poco el que haya un grupo de analistas que con el pretexto de que la neutralidad no existe, pretendan influir directamente a sus pacientes creyendo que su manera de ver las cosas es la mejor, porque creo que ese es un concepto totalmente antianalítico. En cambio, dejar saber que uno tiene determinadas inclinaciones o preferencias en un contexto determinado, no con cualquier paciente, de repente es paradójicamente una mejor manera de mantener la neutralidad. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, para ir a lo concreto de la segunda pregunta, con frecuencia yo he analizado sacerdotes católicos o militantes de partidos políticos eh, Varios vientos. de izquierda o más o menos extremistas. Mi impresión es que he podido hacerlo mejor justamente por no compartir su visión de las cosas. Me parece mucho más peligroso en esos casos que lo haga una persona que comparte totalmente esa Weltanschauung, esa visión del mundo, y que se desliza subrepticiamente y casi sin darse cuenta en una especie de indoctrinación. Todas las reglas técnicas de Freud, si uno las lee correctamente, están insertas en una concepción teórica bastante coherente. Por lo tanto, tienen todas excepciones. La abstinencia tiene excepciones, la neutralidad tiene excepciones. La neutralidad tiene excepciones muy claras. Si un paciente sufre una pérdida muy dolorosa, me acuerdo un ejemplo que da de Grinson, me parece, de una paciente que pierde un hijo, y el analista la visita en el hospital y trata de analizar la situación con ella, y la paciente rompe la relación analítica. Y Grinson comenta a propósito de eso que los pacientes nos van a perdonar siempre nuestras fallas técnicas, pero nunca nuestras fallas humanas. Es decir, yo creo que es el caso extremo de neutralidad. Ahora, en la época del terrorismo acá, a mí también alguna vez me llegó a suceder que la concepción política de mis pacientes era tan divergente de la mía en términos humanos que yo no me sentía capaz de analizar a la persona. No he tenido la experiencia de analizar a un senderista directamente, pero sí gente cercana a movimientos análogos, ¿no? Y sentía que no lo podía hacer bien. Creo que tiene que haber un terreno común mínimo de valores humanos. Y creo que eso no tiene que ver con la técnica, tiene que ver con ciertas concepciones de la vida, ¿no? En principio, en lo personal, no me ha sucedido. Yo nunca he tenido la sensación de recuperar experiencias no verbales muy tempranas a través del análisis. Tengo mis dudas de que sea factible. Creo que el mismo hecho de que estemos hablando de experiencias no verbales caracteriza el hecho de que no son verbalizables, son reconstruibles, son en el sentido estricto más construcciones que interpretaciones. Ahora, tampoco es un tema que me haga perder el sueño, porque creo que durante mucho tiempo rigió en el psicoanálisis una visión muy simplista de lo que es la teoría del desarrollo infantil, que pensaba que lo más primitivo, lo más primario era necesariamente lo más importante. En eso yo me siento muy influido por los franceses, que han recuperado toda la noción de la précoup que está en Freud. Además, si uno lee el Freud que nadie lee, ¿no? El de las neuropsicosis de creencia, etc., que es que
finalmente lo más importante no es lo más temprano, porque lo más temprano siempre va a ser reinterpretado sucesivamente a través de las fases posteriores. Entonces, el dato de que algo se ubique cronológicamente o que se pueda ubicar cronológicamente más temprano no lo convierte necesariamente en lo más importante, o lo más patógeno, o lo más central. Y yo creo que esa es, por ejemplo, la gran falacia del debate de los kleinianos con los ortodoxos en las controversial discussions, ¿no? Finalmente mi impresión es que Melanie Klein nunca entendió bien de qué se trataba el Edipo, porque sin duda existe algo parecido al Edipo temprano, y es probablemente demostrable que en fases muy tempranas del desarrollo existe atracción y repulsión por figuras parentales, un poco en términos de Edipo, pero eso es completamente diferente a la posición estructurante de la cuestión que tiene el Edipo clásico, ¿no es cierto?, alrededor de los 5 años, en el sentido más del Freud kosher, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que lo anterior va a ser reinterpretado a la luz de eso. No creo que se contraponga. Yo encuentro valiosa la contribución de Melanie Klein, sobre todo de la posición depresiva, aunque la entiendo más desde la perspectiva winnicottiana del concern, ¿no? En fenómenos grupales siempre me ha parecido muy interesante, en cambio, todo el fenómeno de la posición esquizoparanoide, que creo que es muy fácilmente observable en grupos, a diferencia de personas. Pero eso no, por lo menos en lo que en mi práctica personal clínica se refiere, no me ciega al hecho de que hay algunos momentos estructurantes claves, ¿no es cierto?, que reinterpretan todo lo anterior de una manera radicalmente diferente. Entonces, en lo personal no me parece que sea teóricamente demasiado sostenible que experiencias preverbales puedan ser recuperadas en el análisis. Lo que sí creo es que se recuperan interpretaciones de esta situación, o conjeturas, o lo que llamamos construcciones, y que eso es igualmente valioso. Pero en mi técnica personal, la meta central de mi técnica no está ir a la casa o a la búsqueda de los recuerdos más primitivos o tempranos. No me hace perder el sueño.